Yo puedo hacer lo máximo, puedo hacer lo que me dé la gana, puedo hacer cuanta cosa yo quiera. Lo único que yo no puedo hacer es lo que sea prohibido por la ley. Ese es el principio de libertad de acción, que es un derecho humano reconocido a todos los habitantes de este país. Hacer lo que nos dé la gana, menos lo que sea prohibido. Entonces yo voy a tener que hacer lo que me dé la gana es muy amplio. Hacer todo lo que yo quiera es amplio, bastantes cosas. Y lo que es prohibido son pocas cosas, pero yo debo cumplir. Entonces eso ya está establecido en el artículo 5. Ahora, algo que deben tomar en cuenta, que es muy importante, es que este artículo, el 5, se aplica para todas las personas en el ámbito personal, en el ámbito privado. Entonces yo, por ejemplo, todos ustedes aquí están en el ámbito personal, en el ámbito privado. Entonces el artículo 5 se le aplica a todos los que están aquí, a todos ustedes. En este momento somos 38 personas, en este momento. De las 38 personas, el artículo 5 se le aplica a 37 de esas personas, no a las 38, a 37 nada más. Entonces, todos ustedes, compañeros estudiantes, se rigen, les es aplicable el artículo 5 a todos ustedes. Ahora, en mi caso, en el mío, al único en esta clase, en este lugar, que no se le aplica el 5, que no les es aplicable el 5, es a mí, es al único que no se le aplica el 5. A mí, en mi caso, se aplica el artículo, Wendy, vamos 154, Wendy. A mí se me aplica el 154. Entonces, observen, compañeros, que mientras a las 37 personas que están aquí se les aplica el artículo 5, ustedes se rigen bajo el artículo 5. En mi caso, yo me rijo por el 154, no por el 5. Entonces, deben tomar en cuenta, tener claramente que a mí no se me aplica el 5. Yo me rijo por el 154. Ya, Wendy. Artículo 154. Función pública, sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. Bueno, entonces, compañeros, ¿qué tenemos en el artículo 154? Entonces, lo primero que deben tener bien presente, que tengan bien presente, es que las personas naturales, las personas individuales y también las personas jurídicas, pero que funcionen como particulares, las personas particulares, ya sea personas individuales o personas jurídicas, pero que actúen de forma individual, se rigen por el artículo 5. A ellos se les aplica el 5. Entonces, en el caso de ustedes, en esta clase, todos ustedes son personas que están actuando de forma individual, personas naturales que están compareciendo de forma individual. Entonces, ustedes se rigen por el artículo 5. En mi caso, en el caso mío, yo soy un servidor público. Aquí les quiero que tomen en cuenta algo porque estamos hablando de derecho administrativo. Hay un concepto que se llama servidor público, ¿verdad? Entonces yo quiero que observen ese concepto que se llama servidor público, ¿verdad? Los servidores públicos, a su vez, se dividen en dos,
¿va? Los servidores públicos se dividen en dos, que serían, ¿verdad?, funcionarios públicos y perdón, entonces tenemos dos, que son funcionarios públicos y trabajadores del Estado. Entonces tenemos en este caso dos tipos de... Entonces el concepto servidor público es amplio, digamos, es el concepto amplio, ¿ah? Entonces, el concepto amplio es el concepto de servidores públicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de servidores públicos, abarca dos elementos. Dentro del concepto de servidores públicos tenemos funcionario público y empleado público. Esos son los dos conceptos. Entonces tenemos funcionario público y servidor público. Ahora, entonces, cuando yo me refiera a los trabajadores del Estado, yo puedo decir, en los trabajadores del Estado, yo puedo decir, es que él es funcionario público, él es servidor público. Entonces, servidor público es el concepto amplio, ¿verdad? El concepto amplio. Ahora, los servidores públicos se dividen en dos: funcionarios públicos y empleados públicos, ¿verdad? Les voy a mostrar. Vean el artículo 1, pónganle atención, apúntenlo en sus cuadernos. Artículo 1 del reglamento de la Ley de Servicio Civil. Aquí lo voy a poner yo en pantalla. Entonces vean pues, compañeros. Artículo 1 del reglamento de la Ley de Servicio Civil. Blanca Alicia Navas. ¿Qué manda, licenciado? Blanca Alicia, léame lo que tiene en pantalla, por favor, compañero. Hay una literal. ¿Lo puedo leer de mi ley? Si lo tiene, léalo de su ley. Es el reglamento, no la ley. Aquí lo tengo yo resaltado, la parte que quiero que se lea. ¿Solo eso quiere que le lea? Ahorita sí, por ahorita sí. Funcionario público es la persona individual que ocupa un cargo o puesto en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando. Ajá, siga. Ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente. Y B, empleado público, es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley del Servicio Civil en virtud del nombramiento o contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales, por el cual queda obligado a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dirección continuada del representante de la dependencia a cambio de la dependencia, entidad o institución donde preste sus servicios y bajo la subordinación inmediata del funcionario o representante. Gracias, Blanca. Gracias. Bueno, entonces vean pues, compañeros. Cada vez que ustedes se refieran a un trabajador del Estado, no importa de la institución que sea, de cualquier institución, tomen en cuenta el artículo 1 del reglamento de la Ley de Servicio Civil. Entonces, ese artículo, aquí lo que deben tomar en cuenta es el concepto mayor. El concepto es servidores públicos, ¿va? Ese es el concepto mayor.
servidores públicos. Y los servidores públicos se dividen en dos. En primer lugar, funcionarios públicos. Los funcionarios públicos son las autoridades de las instituciones. Son las personas que tienen la autoridad mayor, ya sea que hayan sido electos popularmente, es decir, puede darse dos situaciones. Una, o fueron electos popularmente, como sucede con el presidente de la República, como sucede con el presidente de la República, o fueron nombrados, ¿verdad? O fueron nombrados, como el caso de los ministros, ¿verdad? O el señor rector. Por ejemplo, en el caso del señor rector, fue electo, el decano, fueron electos, ¿verdad? Ahora, el alcalde fue electo, o fueron electos o fueron nombrados, ¿verdad? Pero ellos, ya sea que fueron electos o que sean nombrados, ejercen mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad que corresponda. También se les dice autoridad nominadora. Entonces, puede ser que en alguna demanda, por ejemplo, en las demandas laborales, ustedes encuentren que en la demanda laboral, cuando se demanda, dice, en el caso de la autoridad nominadora, entonces ahí estamos hablando de la autoridad superior de una institución, y cuando se dice nominadora, es como que dijéramos la persona que contrata, es como decir el que contrata. Porque cuando una persona trabaja en el Estado, lo contratan. Y cuando lo contratan, quien lo va a contratar generalmente es la autoridad superior de las instituciones. Entonces, por eso se les dice autoridad nominadora. Ellos son los que se llaman funcionarios públicos. Entonces, son las personas que ejercen autoridad, representación, son la autoridad máxima de las instituciones o organismos del Estado, es la autoridad máxima. Ellos ejercen autoridad, mando, tienen competencia legal, representación de carácter oficial de la entidad o dependencia que corresponda. Ellos son funcionarios públicos, pero no se les va a olvidar que servidores públicos son todos. Y los servidores públicos se dividen en funcionario público y empleado público. Ahora, ¿quiénes son los empleados públicos? Como Blanca ya lo leyó, los empleados públicos, vean algo que es importante. El empleado público, vean que dice, es la persona individual, ¿verdad? Entonces, observen que dice, es la persona individual. Entonces, aquí no puede ser una persona jurídica ni no un grupo de personas. Es una persona. Es la persona que ocupa un puesto dice que ocupa un puesto al servicio del Estado de las entidades o dependencias regidas por la Ley de Servicio Civil. Ahora, vean algo que es importante. Dice, por la ley, dice, en este caso, por la Ley de Servicio Civil. Les quiero recordar algo que yo mencioné en la primera clase que tuvimos, y que en la primera y en la segunda. Les quiero recordar, no se les va a olvidar, la Ley de Servicio Civil solo se aplica, nada más se aplica a las dependencias del organismo ejecutivo. Es decir, que la Ley de Servicio Civil no se aplica para los entes autónomos, descentralizados o de otros organismos. Por ejemplo, la Ley de Servicio Civil no se aplica para el organismo judicial, no se aplica para el organismo legislativo, no se aplica para las municipalidades ni para la Universidad de San Carlos.
En este caso, solo en el caso de definir quiénes son los servidores públicos, es decir, para el caso de definir quiénes son servidores públicos, en este caso, ¿verdad? En este caso, sí utilizamos supletoriamente el artículo 1 del reglamento de la Ley de Servicio Civil. Es decir, cuando yo quiero definir qué es servidor público, sí es válido usar el reglamento de la Ley de Servicio Civil. Pero ¿por qué en este caso sí? En este caso es válido porque es el único artículo que define qué es servidor público, qué es funcionario público y qué es empleado público. En toda la ley guatemalteca no hay otro artículo que defina, explique qué es servidor público y qué es empleado público y qué es funcionario público. No hay otra ley. Entonces, derivado que no hay otra ley que defina qué es servidor público, entonces en este es de los casos que sí puedo usar el reglamento, el artículo 1. Recuérdense que ese artículo que estamos viendo es el artículo 1 del reglamento de la Ley de Servicio Civil. En este caso sí nos permite usarlo para otros organismos, porque es el único que define qué es servidor público. ¿Verdad? Bueno, ahora el otro concepto, empleado público. Entonces tenemos, es una persona individual, ¿verdad?, que ocupa un puesto al servicio de las entidades o dependencias regidas por la Ley de Servicio Civil en virtud de nombramiento o contrato. Aquí es importante que tomen en cuenta que hay dos posibilidades, ya sea que fue nombrado para la función o fue contratado. Entonces hay dos conceptos que se usan, nombramiento o contrato. Generalmente nombramiento se usa para las autoridades institucionales, para las personas que ocupan cargos de autoridad. Y contrato es para los puros trabajadores. Algo que quiero que observen acá, ¿verdad?, vean que dice, por el cual queda obligado a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente, a cambio de un salario bajo la dirección continuada del representante de la dependencia o institución donde presta sus servicios bajo la subordinación inmediata del funcionario y representante. Observen esta característica. Cuando dice aquí, es una persona que presta sus servicios personalmente. Esto, personalmente. Quiero que observen esa característica donde dice personalmente. Esta, dice personalmente, a cambio de un salario, dirección continuada, ¿verdad?, es decir, bajo una autoridad. Esto que dice dirección continuada significa bajo una autoridad, responde órdenes del jefe, ¿verdad? Igualmente dice bajo la subordinación inmediata, es decir, todo lo que él hace, lo hace porque hay un jefe que le dice que debe hacerlo. Todo lo que él hace, hay un jefe que le ordena hacerlo. Esa es subordinación inmediata. Entonces, observen que esto, compañeros, observen que esto coincide con el Código de Trabajo. Es similar. Ustedes ya llevaron laboral 1 y etcétera. Entonces, yo creo que ahorita iban a procesar laboral. Lara, de una vez a la orden, dígame. Sí, una pregunta. Por ejemplo, un director es funcionario público. Un Y el director, subdirector ya sería no, empleado. mire pues, funcionario público es la autoridad máxima de la institución, las autoridades máximas, los que mandan. Solo Entonces, el director, subdirector ya no. Digamos que son el presidente de la República, los ministros, los viceministros. Ahora, los directores, pero cuando son directores que ejercen
esa misma autoridad máxima como el director general de la policía, ¿verdad? Como él, que tienen autoridad Ajá. máxima y que pueden contratar y que pueden nombrar. Ahora, hay muchas instituciones que tienen personas que se llaman directores, pero que realmente esos directores solo dan directrices técnicas, pero que no contratan. El que contrata es la autoridad máxima. Pues hay instituciones que tienen personas que dicen director de tal cosa, pero ese director no manda. Es decir, solo da alineamiento técnico, pero no contrata, no tiene el poder de despedir, etcétera. Entonces, ellos son empleados públicos, aunque se llame director en el puesto, porque él realmente no ejerce ese gran poder que ejercen los funcionarios. Entonces, aquí, Lara, va a depender de qué tipo de director sea. Por ejemplo, el director de la Policía Nacional Civil, él es un funcionario porque él sí nombra, él contrata, él despide. Él sí es un funcionario. Pero hay otras instituciones que tienen puestos que se llaman director, pero que al final solo son un jefe más que no tiene la misma autoridad, que no tiene ese poder. Entonces, en ese caso, él solo es un empleado, ¿verdad? Entonces, Ya, lo que yo quiero gracias. que observen aquí, Lara, que observen es que este párrafo que tengo subrayado en pantalla coincide con el artículo 18 del Código de Trabajo. Cuando el artículo 18 del Código de Trabajo define quién es trabajador, qué es trabajador, ¿va? Y si se recuerdan ustedes, los elementos del contrato de trabajo del artículo 18, cuando definen trabajador, los elementos básicamente son la existencia de un vínculo jurídico, ¿verdad? Que sería esto. Entonces, ¿cuáles son los elementos de un contrato de trabajo? Artículo 18 del Código de Trabajo. ¿Cuáles son los elementos? Un vínculo jurídico, la existencia de un vínculo jurídico, que aquí sería un nombramiento o contrato. Ejecutar una obra de forma personal. Es decir, ejecutar de una obra de forma personal significa, compañeros, que yo no puedo mandar a nadie, que solo yo lo puedo hacer. Eso es forma de ejecutar de forma personal. Significa que solo yo lo puedo hacer. Yo no puedo mandar a nadie. Es decir, no es como otro tipo de contratos, como los que se llaman contratos administrativos, que me contratan a mí, pero yo mando a otro, ¿va? Por ejemplo, cuando en una institución del Estado contratan a una empresa de seguridad, me contratan a mí, la empresa de seguridad, pero la empresa de seguridad manda a los guardias. Vean que ahí me contratan a mí, pero yo mando a otros, como las empresas de limpieza que ustedes ven en las instituciones del Estado o en los bancos, por ejemplo, que ven empresas de limpieza. Me contratan a mí, pero la empresa manda a otro, ¿verdad? Ahorita voy, compañeros. Ahora, eso es personalmente. A cambio de un salario, esa es la prestación o remuneración. Bajo la dirección continuada, quiere decir que tiene un horario, una jornada de trabajo, tiene un horario, tiene una jornada de trabajo, ¿verdad? Y tiene un jefe. ¿Verdad? Y la subordinación inmediata quiere decir que él responde a alineamientos del jefe. Entonces, dirección continuada significa que está a disposición de la institución dentro de una jornada de trabajo, que está a disposición de 8 a 4, ahí estoy a sus órdenes, de lunes a viernes, ahí me mantengo. Eso es dirección continuada. Bajo la subordinación inmediata quiere decir que ejecuto las actividades porque recibo órdenes y directrices. Esa es la definición. Eso es lo mismo que señala el artículo 18 del Código de Trabajo. Entonces, cuando yo hablo de funcionarios públicos, estoy hablando de la autoridad de una institución o de un organismo. El alcalde, los ministros, los viceministros, el rector, el decano, ¿verdad? Ellos, el presidente del ICS, el gerente del ICS, el Contralor General de Cuentas. Ahora, cuando hablo de empleados, son todos los que trabajan bajo estas condiciones. Tienen horario, tienen una jornada, ejecutan actividades porque les ordenan, están a plena disposición,
reciben un salario, eso es empleado. Ese es empleado público, ¿verdad? Y vean que aquí coincide el artículo 18 del Código de Trabajo con el artículo 1 del reglamento de la Ley de Servicio Civil. Bueno, eso es entonces. Ahora, Belinda, ¿qué manda Belinda? Licenciado, con lo que usted está hablando, a mí me causa duda. Por ejemplo, la fiscal general del MP, la licenciada Consuelo Porras, ella es funcionaria pública. Ella es funcionaria pública. Y, por ejemplo, los agentes distritales, los agentes fiscales, los auxiliares fiscales, los oficiales, ellos son empleados públicos. Ellos son empleados públicos. Todos son servidores públicos que se dividen en funcionarios públicos y en empleados públicos, pero todos son servidores. Entonces, cuando usted, Belinda, quiere hablar de todos, dice servidores públicos. Cuando quiere hablar de la fiscal o del ministro, dice funcionario público. Y cuando quiera hablar de del fiscal, de la secretaria, de los investigadores, del piloto, usted dice empleado público. No, ya, licenciado. Entonces, a todas esas personas se refiere con el concepto amplio o mayor que usted mencionaba. Sí, bueno. Ok, gracias, licenciado. Bueno, Neri, ¿qué manda Neri? Hola, Lick, buenas noches. Es que me surgió una duda, porque hablaba ahí en el artículo 1 del salario que devengan los trabajadores. Sí. Y en otra clase anteriormente había escuchado que ellos devengaban un sueldo y que el salario era únicamente para la iniciativa privada. O sea, eso me surgió, me hizo pensar qué diferencia hay entre el sueldo y el salario, ¿verdad? Mire, pues, en los conceptos sueldo y salario son sinónimos. No es cierto que sean diferentes. Como lo vio usted, como usted lo ve en el Código de Trabajo, es decir, cuando usted ve en el caso del Código de Trabajo, vean, yo no doy laboral, ¿verdad, compañeros? Porque ustedes llevan laboral, pero aquí es bueno tomar en cuenta que vean las similitudes por lo que Neri decía, ¿verdad? En el caso del artículo 18 del Código de Trabajo, este es el artículo 18 del Código de Trabajo. Recuérdense de los elementos que yo les mencioné en el artículo que estábamos viendo anteriormente. Recuérdense de los elementos. Entonces, de una vez les digo, compañeros, cuando ustedes hagan una demanda laboral, cuando presenten una demanda de trabajo o una demanda laboral, hay ciertos elementos que ustedes tienen que resaltar en su demanda. Son los principales. Y ustedes en su demanda los tienen que encontrar y tienen que describirlos. Tienen que señalarlos. ¿Cuáles son los elementos? Entonces tenemos, uno, el vínculo jurídico. Es este. Este es un vínculo jurídico que puede ser escrito o puede ser verbal. ¿Se recuerdan que allá decía nombramiento o contrato? Decía en la ley, en el reglamento. Decía nombramiento o contrato. Aquí dice contrato, pero este contrato que está acá puede ser verbal o escrito. Ese es el primer elemento que deben encontrar, ¿verdad? Que ese es lo que se llama vínculo jurídico, económico jurídico. Queda obligada a prestar a otra, aquí dice, miren, sus servicios personales. Esto de servicios personales, ¿qué significa? Era lo que yo les decía, no puedo mandar a otro, solo puedo ser yo, nada más. Yo no puedo mandar a mi hermano, a mi primo, a mi amigo, a que yo me enfermé un día, no puedo mandar a mi hermano. No puedo, porque esos son servicios personales, solo yo lo puedo ir a prestar. Eso, eso lo vimos en el reglamento, ¿verdad? Entonces, servicios personales bajo la dependencia continuada, esa es la jornada
el horario. Ese es estar en la institución de 8 a 4, de 7 a 3 en algunos lugares, de 9 a 5 en otros lugares, o de 8 a 6 en otros lugares. Eso es estar en una jornada de trabajo, de lunes a viernes, de lunes a sábado, según cómo trabajen, ¿va? Y la dirección inmediata o delegada, este es tener un jefe. Tengo un jefe directo que me da órdenes. Y dice, a cambio de una retribución. A cambio de una retribución. Y la retribución, no importa el nombre que se le dé, siempre y cuando sea una retribución a cambio de mi trabajo. No importa. Entonces ahí, aquí, los conceptos, sueldo, salario, son lo mismo. ¿Va? Yo no doy laboral, pero sí les puedo decir cuál es el fundamento de que sueldo y salario es lo mismo. Esos me imagino que el de laboral se los habrá dicho, pero en todo caso, el fundamento de que sueldo y salario es lo mismo es el artículo 3 del convenio 95 de la OIT. ¿No? Artículo 3 del convenio 95 de la OIT. ¿No? Ese es básicamente el fundamento de que sueldo y salario, o como le llamen, es lo mismo. ¿Verdad? Ese es básicamente el fundamento. En esencia, ¿verdad? Son el fundamento de que sueldo y salario, no importa el nombre que se le dé, es lo mismo, ¿verdad? Básicamente eso era Nerio. Entonces, cuando alguien le diga que sueldo y salario son, dígale usted no, porque el artículo 3 del convenio 95 de la OIT señala que no importa qué nombre se le dé, siempre y cuando sea a cambio de un servicio personal, es lo mismo, no importa el nombre que yo le haya querido poner, porque hay personas que le cambian el nombre para encubrir que es que al final es lo mismo. Le voy a mostrar por lo que Neri decía y para que cuando alguien le diga a usted, mire, es que sueldo y salario son diferentes, usted solo lo vea, se ría burlonamente y usted diga, ja, 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 inocente, pobre amigo, cree que va a ser feliz, ¿verdad? Entonces, cuando alguien le diga a usted eso, Neri, de que sueldo es una cosa y salario es otra cosa, a usted no le diga nada, solo sonría para adentro y búrlese y diga, pobre inculto, inocente, pobre amigo, piensa que va a ser feliz. Vea el artículo 81 del Código de Trabajo, como dice, en todo contrato por tiempo indeterminado, no, aquí estoy mal yo, este no era, ¿va? Espéreme, es que aquí me fui para otro lado, se me movió esta cosa, ¿va? Espéreme por aquí, ya lo tenía aquí, se me movió. Vamos a ver, aquí no. Se me movió. Ay, ¿qué se me hizo? Espéreme, lo voy a buscar, es que ya lo tenía aquí, pero mire, pues. Aquí, espera, le voy a dar aquí para que no se me pierda. Aquí es este, mire, Neri, fundamento, artículo 88, dice salario o sueldo. Vean que lo señala como que es lo mismo, dice salario o sueldo. Es la retribución que el patrono debe pagar en virtud del cumplimiento de un contrato. Vean cómo la ley lo señala como sinónimos, sueldo o salario. ¿Verdad? Artículo 88.
Entonces, cuando alguna mente científica le diga a usted eso en la próxima, Neri, y usted sonríase así burlonamente, jaja, incapaz, diga usted. Sueldo y salario es lo mismo, o artículo 88 del Código de Trabajo y además artículo 3 del convenio 95 de la OIT. ¿Algo más, compañeros? ¿Alguien más tenía algún comentario? Kimberly, ¿qué le dijeron? ¿Que era lo mismo o lo que dijo Neri y Kimberly? Nos hablaba un catedrático que sí eran distintas, que sueldo y salario no significaba lo mismo. Sí, hombre, mire, pero no sé quién fue, pero lo que sí le digo, Kimberly, es, vea el artículo 88 que les acabo de mostrar, y aparte el artículo 3 del convenio 95 de la OIT, artículo 1 y 3, 1 y 3. Sí, él, si no mal recuerdo, dijo que salario era para las entidades públicas y el sueldo, perdón, al revés, y el sueldo a la privada, algo así. No, ese es, no, Kimberly, ese es como dice Ricardo Arjona, tienen tan poco que hacer que se inventan cada cosa, ¿verdad? Pero no, Kimberly, eso no es así. Yo les comenté, no sé, yo no les dije, pero yo soy magistrado suplente en una sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo. Entonces, es lo que yo le digo, eso es lo mismo. Es más, en algunos casos le llaman honorarios, pero si encuentran los elementos que yo les acabo de mencionar, esos elementos más el concepto honorario, se vuelve salario o sueldo. Es lo mismo. Bueno, sigamos pues porque yo no doy laboral, ¿va? Yo sé que ustedes se emocionan y dirán, ay, ojalá que me diera laboral, ojalá que me diera procesal penal, ojalá que me diera procesal civil. No puedo, compañeros, por más que quieran. Yo quisiera darles los 5 cursos, pues no puedo ahorita. Quedémonos solo, regresemos al administrativo, compañeros, ¿verdad? Bueno, ¿de dónde viene todo eso que estoy hablando? Regresemos al 154 de la Constitución. Regresen a su 154 entonces, compañeros. Bueno, entonces aquí primero ya definimos quién es, en este caso, en el caso del artículo 154 de la Constitución, ya definimos los conceptos, que era importante que ustedes lo tuvieran en cuenta, ¿verdad? Entonces, ya definimos qué es funcionario, quiénes son servidores públicos, quiénes son, y que ser funcionario público y empleado público es lo mismo, son servidores públicos, ¿verdad? Ahora, bueno, ¿qué más me interesa que ustedes observen acá? Los funcionarios son depositarios de la autoridad responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley, sujetos a la ley, compañeros, sujetos a la ley. Esto era lo que quería, ahorita lo voy a mencionar, ahorita voy a recalcar sobre esta parte. Ya establecimos quiénes son funcionarios y empleados públicos. Algo que es importante es, no se puede ejercer cargo público sin haber prestado juramento de fidelidad a la Constitución. Cualquier persona que vaya a trabajar en una institución del Estado, aquí no importa si es autónoma, descentralizada, organismo judicial, Corte Suprema de Justicia, organismo legislativo, no importa. Para ejercer el cargo hay que prestar juramento a la Constitución. Para ejercer cualquier cargo, hay que prestar juramento. Entonces, recuérdense, cuando ustedes sean asesores de las instituciones del Estado y cuando ustedes sean funcionarios públicos, que toda persona contratada debe prestar juramento a la Constitución y debe haber un acta donde conste que esa persona ya prestó juramento. Eso es importante que no se les vaya a pasar. Pero regresemos a esto, sujetos a la ley. ¿Qué significa estar sujetos a la ley? Esto. Bueno, esto lo dividimos en dos partes, compañeros. Número 1, sujetos a la ley significa que yo no puedo hacer nada
fíjense, quiero dejarlo bien claro, por eso lo voy a pensar un poquito cómo decírselo. Si no queda claro, ustedes me dicen. Miren, compañeros, para que una institución del Estado, no importa qué institución sea, no importa si es del organismo legislativo, ejecutivo, judicial, no importa si es autónoma, no importa. Para que una institución pueda hacer algo, necesita una ley que le permita hacerlo, que le autorice a hacerlo. Las instituciones del Estado y por ende los empleados públicos y los funcionarios públicos no pueden hacer nada que la ley, que no esté en una ley. Entonces, para hacer algo, deben estar sujetos basados en una ley, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando yo di derechos humanos con los compañeros que estuvieron conmigo en derechos humanos, no sé si se acordarán, yo esperaría que sí, pero no sé si acordarán, por ejemplo, que yo les ponía un ejemplo cuando les hablaba de este tema. Miren, pues, demos un ejemplo, compañeros, demos un ejemplo. Un alcalde tiene 1,000,000 de quetzales, 1,000,000 de quetzales en efectivo en la caja fuerte de la MUNI. Ahí está el 1,000,000. ¿Va? El 1,000,000 de quetzales se lo dieron para construir un kiosco, ¿va? En el Parque Central, un kiosco. ¿Va? Ustedes se recuerdan que la gente que vive en los pueblos les gusta salir en la noche a caminar al Parque Central y se ponen a darle vueltas al parque y le dan vueltas al parque y vueltas al parque. Ustedes, la gente, los guatemaltecos que viven en el interior y que hay parque en su pueblo, salen en la noche a caminar al parque y le dan como 200 vueltas al parque y le dan vueltas y ahí están dándole vueltas al parque, ¿ya? Y normalmente van al kiosco, dan la vuelta y así se están en los parques. Belinda se ríe porque de plano usted se recordó de su pueblo, Belinda, que salen a caminar al parque, ¿va? Así. Yo trabajé en Chiquimula 6 años y cuando me quedaba yo, me decían, Leca, llega al parque, me decían, y yo me iba al parque y ahí comenzaba a darle vuelta, yo también al parque. Y no sé por qué, pero le dábamos vuelta al parque. Va. Entonces, por ejemplo, si yo soy alcalde, tengo 1,000,000 de quetzales, a mí me dieron el 1,000,000 para construir un kiosco en el parque. Pero resulta que hay un terremoto y como consecuencia del terremoto se cae el puente que permite entrar al pueblo, el único puente para entrar al pueblo. ¿Va? Y cuando el alcalde pregunta cuánto cuesta repararlo, ¿va? El concierto de marimba, dice Dania. Ay, sí, excelente. Ahí nos dice cuál pueblo es para ir, porque a mí me gusta la marimba también. Va, Dania, esa es. Bueno, entonces miren pues, compañeros, se cayó el puente, ¿va? Pero el puente es el único puente que permite entrar al pueblo. Y cuando al alcalde le dicen cuánto cuesta reparar el puente, le dicen que sale en 1,000,000 de quetzales. Entonces, fíjense, cuesta 1,000,000 reparar el puente. Es el único puente que permite entrar al pueblo, el único. Y nadie puede entrar al pueblo porque el puente se cayó. Cuesta 1,000,000 repararlo y él tiene el 1,000,000 en la caja fuerte, pero el 1,000,000 se lo dieron para construir un kiosco. Entonces, resulta que el alcalde no puede usar ese 1,000,000 de quetzales para construir el puente. Porque él tiene 1,000,000 que hay una ley, una norma, un reglamento, un acuerdo presupuestario que le dijo que ese dinero era para el puente, para el parque, para el kiosco. La necesidad es el puente, pero el dinero se lo dieron para el kiosco. Él no puede, el alcalde no puede usar ese 1,000,000 para el puente, aunque la necesidad sea el puente. ¿Por qué no puede? Porque él necesita una norma, él necesita una ley. Entonces, ¿qué pasaría si el alcalde viene y agarra el 1,000,000 que era para el kiosco
y dice el alcalde, no, es que la necesidad es el puente, aquí lo que urge es el puente y el kiosco me vale, yo hago el puente. Y agarra ese millón y construye el puente. El alcalde cometería un delito que se llama malversación de fondos. ¿Ah? Tomen en cuenta, compañeros, que malversación de fondos no es robarse el dinero. ¿Ah? Mucha gente piensa que malversación es robarse el dinero. Y no, malversación no es robarse el dinero. En el caso de malversación es usar fondos del Estado para algo que no está autorizado, ¿va? Para algo que no está permitido. Usarlo en algo distinto. Les voy a mostrar el Código Penal en el delito de malversación, porque es importante que como estamos en administrativo, ustedes hablen correctamente. Entonces, cuando hablemos de administración presupuestaria, cuando hablemos de ejecución presupuestaria, ustedes no digan que cuando el funcionario se robó el dinero es malversación. Eso no es malversación. Vean qué es malversación. Este es el Código Penal. Esto que ven acá es el Código Penal. Y vean cómo dice: comete el delito de malversación el funcionario o empleado público que diere a los caudales. Caudales es patrimonio, a los bienes. Eso es caudales. Efectos o bienes que administren. Vean que dice una aplicación o uso diferente para la que estuvieran destinados. Y ahí dice cuál es la pena. ¿Va? Entonces, observen eso, compañeros. ¿Qué es malversación? Entonces, malversación es darle a los bienes del Estado un uso o aplicación diferente para la cual estaban destinados. Eso es malversación. Entonces, mucha gente dice malversación es cuando yo me compré un carro de lujo, yo me lo comí, yo comí bastante, yo me fui al restaurante, yo me lo gasté. Mucha gente dice que eso es malversación, o cuando me lo robé, ¿verdad? O me lo agarré. Eso no es malversación. Observen, malversación es darle un uso diferente del que tenía destinado a bienes del Estado. Eso es malversación. ¿Verdad? Entonces, si yo tengo un alcalde que a él lo que le urge es construir un puente y él tiene el millón, pero ese millón era para el kiosco, él no puede usar ese millón, aunque fuera la necesidad, para el puente. Porque si lo hace, comete el delito de malversación de fondos, que ustedes ya vieron. Entonces, ¿qué quiero que se les quede bien, compañeros? Cuando hablen correctamente. Entonces, cuando un funcionario se gasta el dinero parrandeando, comiendo, compró un carro de lujo, compró sillas nuevas, sillón nuevo, una computadora nueva, se compró una tele para su oficina, eso no es malversación. ¿Ah? Porque malversación es darle un uso diferente para el que están destinados a los bienes del Estado, como el ejemplo que yo les pongo del puente. Entonces, ¿qué deben observar aquí? Observen entonces por qué a veces las instituciones del Estado tardan en reaccionar. O sea, nosotros, si hubo un hundimiento en la carretera, yo quiero que lo reparen ya, pero ya. Si algo pasó, yo quiero que lo reparen ya. Pero el Estado tarda en reaccionar porque el Estado necesita una ley o reglamento para que le permita gastar el presupuesto. ¿Va? Entonces, entonces en ese marco, compañeros, volviendo al artículo 154, recalcamos entonces que los funcionarios, las instituciones del Estado y los funcionarios necesitan una ley para hacer cualquier cosa.
Entonces yo le decía a los compañeros cuando vimos derechos humanos que si una institución del Estado quiere mover un pie, necesita una ley que diga que esa institución puede mover el pie. Y si quiere mover el otro pie, necesita una ley que diga que puede mover el otro pie. Y si quiere saltar, necesita una ley que diga que puede saltar. Eso es la sujeción a la ley. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que mientras ustedes son ciudadanos comunes, particulares, ustedes se rigen por el artículo 5, significa que ustedes pueden hacer lo que les da la gana, menos lo prohibido. La diferencia es que las instituciones del Estado solo pueden hacer lo que la ley les permite. ¿Verdad? Nada más. Entonces, en este marco, yo aquí con ustedes, compañeros, yo ahorita que estoy frente a ustedes, yo soy un empleado público. Yo soy un servidor público. Porque yo soy un trabajador de la Universidad de San Carlos. Entonces, yo aquí ante ustedes soy empleado público. Eso quiere decir que yo me rijo por el 154. Y yo le decía a los alumnos, hace un tiempo yo vi, no, ahorita no, hace varios años yo vi a un catedrático que estaba haciendo campaña y que él le hablaba a sus alumnos y él les decía, compañeros, yo quiero que voten por tal cosa. Entonces hubo una persona que le dijo, mire, licenciado, pero usted no puede estar haciendo campaña en la clase. Y el licenciado les dijo, parecido al que decían que les dijo que sueldo y salario era distinto, parecido a eso. Entonces viene este catedrático y les dijo, yo sí puedo hacer campaña, porque yo tengo el derecho de acción según la Constitución y yo puedo hacer lo que la ley me permite según el artículo 5. Entonces yo les decía a los estudiantes, no, ese licenciado está mal, porque él no se rige por el 5, él se rige por el 154. ¿Verdad? Él no se rige por el 5. El 5 es para ustedes, que son personas particulares. Para ustedes es el 5. Para mí es el 154. Entonces, yo aquí ante ustedes, yo solo puedo hacer lo que los reglamentos y las leyes universitarias me permiten. Y entonces no puedo hacer campaña, porque eso no me lo permiten los reglamentos universitarios. Y yo aquí, ante ustedes, yo no tengo libertad de acción, artículo 5. Yo no tengo libertad de acción. Yo tengo libertad de cátedra. Y libertad de cátedra, compañeros, libertad de cátedra no es hacer lo que me dé la gana, es mentira. Esas son ciertas personas, esas mentes científicas que andan perdidas, que dicen que libertad de cátedra es hacer lo que me dé la gana en la clase. No es cierto. La libertad de cátedra es libertad para transmitir doctrinas y principios y conocimiento jurídico. Pues yo tengo la libertad de transmitirles a ustedes doctrina y conocimiento jurídico. Esa es mi libertad. Y además tengo la libertad de darles mi opinión jurídica. Como yo hago con el programa de la clase, ¿va? Que yo les digo a ustedes, miren, yo no voy a seguir el programa, me voy a desviar por tal razón. Esa es libertad de cátedra. Pero libertad de cátedra no es hacer lo que me dé la gana en la clase. Eso no es cierto. ¿Verdad? Eso no es cierto. Eso es incorrecto. Yo me rijo por el 154. Va. Bueno, esa es la primera parte. Derivado, entonces pongan atención, compañeros. Derivado que las instituciones del Estado y los servidores públicos necesitamos una ley para poder actuar. Necesitamos leyes para actuar. Quiero que se les quede algo bastante. Katia, que se le quede pues Katia Morales. Ponga atención, no va a estar ahí platicando Katia Morales, ¿verdad? Katia, no estoy viendo ahí. No va a estar platicando ahí, sabe con quién está ahí, va a platicar, qué platicadera tiene. O cuéntenos el chisme que está interesante, sabe que está emocionada. Compártalo acá. Va. Miren pues, que se les quede pues, compañeros, que se les quede lo que les voy a decir. Derivado que las instituciones del Estado solo se rigen por la ley y necesitan una ley para actuar, entonces, en el derecho administrativo no se aplica la costumbre.
Entonces, compañeros, muy importante, la costumbre no es fuente del derecho administrativo. La costumbre no se puede aplicar en el derecho administrativo. Por ejemplo, en el derecho laboral, la costumbre es ley, se vuelve ley. En el derecho laboral, la costumbre se vuelve ley. ¿Va? En el derecho laboral, en el derecho de trabajo, si una empresa comienza a darle permiso a sus trabajadores todos los viernes a las 12 para que se vayan a su casa, les da permiso, y el otro viernes también, y el otro viernes también, y el otro viernes también, y el otro también, se vuelve ley, se vuelve derecho adquirido. Entonces, a partir de ahora, ya se puede volver ley y ahora ya no los pueden obligar a quedarse el viernes hasta las 4. Ya no se puede porque se volvió ley por la costumbre, por derecho adquirido. En cambio, diferente es administrativo. En administrativo no funciona la costumbre, no se opera la costumbre. ¿Por qué razón? Porque necesitamos una ley para todo. Entonces, ¿alguna vez ustedes o si alguno de ustedes trabaja en una institución del Estado o cuando han ido a hacer un trámite a una institución del Estado, más de alguien les dijo alguna vez a ustedes, ah, es que nosotros aquí siempre lo hacemos así. Ah, es que la costumbre aquí es hacerlo así. Más de alguien habrá oído en algún momento de ustedes que en una institución del Estado les han de haber dicho, ah, es que aquí la costumbre es esa. Es que aquí la costumbre así es. Entonces, no es cierto. En el derecho administrativo no funciona la costumbre porque en el derecho administrativo es la ley la que rige el actuar, no las costumbres, es la ley. ¿Verdad? Entonces, que se le dé una... Entonces, importante, compañeros. Número 1, todo funcionario empleado público está sujeto a la ley. Para hacer cualquier cosa necesita de una ley. Y número 2, la costumbre no es fuente del derecho administrativo. La costumbre no se aplica en el derecho administrativo por lo mismo que siempre se depende de la ley. Y se necesita una ley para todo. Entonces, cuando ustedes se enojen con el alcalde, con el IX o con alguna institución del Estado porque es muy lenta para reaccionar, solo piensen un poquito y digan, ah, bueno, es que ellos necesitan de una ley para tal cosa. Entonces, volviendo al ejemplo del alcalde y el puente. Para que entonces el alcalde use el millón de quetzales que tiene en la caja fuerte, que es para el kiosco, y lo use para el puente, entonces lo que debe hacer es un trámite que se llama de transferencia presupuestaria, y entonces pedir autorización y que se haga la autorización para que le autoricen mediante un acuerdo, una resolución, ¿verdad? Que pueda cambiar ese dinero de una partida presupuestaria a otra. Y entonces ya lo puedo usar, solo que eso le va a llevar algún tiempo. El tiempo que se lleve dependerá de qué tan buenos sean o qué tan incapaces sean, ¿verdad? Porque hay instituciones que son bien pilas y reaccionan rápido y hacen el cambio rápido y saben hacerlo. Hay otros que son cabezas de cholito que esos se tardan un montón y no lo pueden hacer, ¿verdad? Entonces dependerá de eso para que pueda usar ese dinero. Y por último, del artículo 154, quiero solo que observen la última parte de este artículo, que lo tomen en cuenta en cuanto a la responsabilidad. Vean en el caso del artículo 154, quiero que vean dos cosas más de este artículo. ¿No? Quiero que vean donde dice, en el caso de que observen acá, dice, los funcionarios son depositarios de la autoridad. ¿Qué significa cuando un funcionario es depositario de la autoridad? Lo que significa, compañeros, es que el que manda es él. ¿Ah? Que el que manda es él. Él es la autoridad, él es el que toma las decisiones. ¿Ah? El que manda es él. ¿Ah?
Saquen su ley de lo contencioso administrativo, compañeros. Ley de lo contencioso administrativo. Les voy a permitir ahorita voluntario o voluntaria. ¿Quién quiere leerme un artículo ahí, voluntario o voluntaria, compañeros? Para que no lo llame yo. Yo, licenciado. Por favor. Artículo 3. Pónganle atención, compañeros. Artículo 3. Muy bien, licenciado. Artículo 3. Forma. Las resoluciones administrativas serán emitidas por autoridad competente, con cita de las normas legales o reglamentarias en que se fundamenta. Es prohibido tomar como resolución los dictámenes que haya emitido un órgano de asesoría técnica o legal. Las resoluciones serán notificadas a los interesados personalmente, citándolos para el efecto, o por correo que certifique la recepción de la cédula de notificación. Para continuar el trámite deberá constar fehacientemente que él o los interesados fueron debidamente notificados con referencia expresa del lugar, forma, día y hora. Bueno. Vean ese artículo, compañeros, artículo 3 de la ley de lo contencioso. Miren, pues. Tomen en cuenta que venimos del 154. ¿verdad? Tomen en cuenta el 154. Recuerden lo que vimos del 154 que dice que los funcionarios son depositarios de la autoridad. ¿Eso qué significa? Que el que manda en la institución es el funcionario. Él es el que tiene la autoridad. Entonces, vean ahí en el artículo 3 de la ley de lo contencioso, ahí en esa parte de lo que Belinda nos hizo favor de leer, que dice, las resoluciones administrativas serán emitidas por autoridad competente, que ese es el funcionario, según el 154 de la Constitución. Es prohibido tomar como resolución los dictámenes que haya emitido un órgano de asesoría técnica o legal. Yo les voy a dar, la otra semana, les voy a dar un documento donde tiene definiciones. Y ahí en las definiciones está, por ejemplo, qué es dictamen y las clases de dictamen. ¿verdad? Pero de una vez les digo ahorita para que se les quede. ¿Qué es un dictamen? En sí mismo, ¿qué es un dictamen? En esencia, compañeros, ¿verdad? En esencia, el dictamen es una opinión, análisis técnico o jurídico, es una opinión o análisis técnico o jurídico que emite un ente asesor a requerimiento de un superior. No son de observancia obligatoria, ya que los funcionarios son quienes deben tomar las decisiones. Entonces aquí, compañeros, ya voy a terminar. Yo no había visto la hora, pero como ustedes no dijeron nada, yo seguí hablando, ¿va? Yo como los veo aquí que como cosas raras sí están atentos, ¿va? Yo seguí hablando. Entonces solo vean, compañeros, ¿qué es un dictamen? O sea, un dictamen es una opinión técnica o jurídica que emite un ente asesor, un ente técnico, un ente especializado. ¿va? Por ejemplo, en una institución del Estado está el departamento jurídico. Entonces, el departamento jurídico emite dictámenes, son opiniones técnicas jurídicas. Está la unidad de construcción, ellos emiten dictámenes. Entonces, los órganos técnicos, ya sea el jurídico, ya sea financiero, ya sea construcción, emiten opiniones en relación a un tema. Entonces, esos son los dictámenes, opiniones
técnicas profesionales en relación a un tema específico. Esos son, después vamos a ver que hay clases de dictámenes más adelante, ¿verdad? Ya les voy a dar un documento donde dice que hay dictámenes vinculantes, no vinculantes, etcétera. Pero eso les voy a dar un documento que tiene eso. Entonces, miren, si digamos que en una institución tenemos al ministro de Salud Pública que es médico. Él es médico, él no sabe nada de derecho porque él es médico, él no sabe nada de derecho, es médico, el ministro. Y entonces viene el ministro y llama a su asesor jurídico y le pide una opinión en relación a algo jurídico. Digamos, ahí van a estar ustedes los jefes jurídicos, los directores jurídicos, ustedes. Y entonces vienen ustedes y ustedes le dicen al ministro, señor ministro, voy a entregarle por escrito mi dictamen por escrito, porque en el derecho administrativo la forma es escrita. En el derecho administrativo no funciona la oralidad, no es válida la oralidad. En el derecho administrativo todo es escrito. ¿Va? Entonces viene el jurídico y le dice, señor ministro, le voy a dar mi dictamen y le entrega por escrito y le dice, aquí está, señor ministro, mi dictamen, y le entrega escrito. Recuérdense, compañeros, en el derecho administrativo no funciona la oralidad, no es un principio la oralidad. En el derecho administrativo, un principio es la forma escrita. Lo escrito es lo que prevalece, no lo oral. Entonces, en el derecho administrativo todo es escrito. Bueno, entonces entonces viene el jurídico y le dice, le voy a dar mi dictamen y lo entrega. El que sabe de derecho es el abogado o la abogada. Ellos son los que saben de derechos, ¿verdad? No el ministro. El ministro no sabe de escrito, de derecho. El ministro sabe de medicina, no de derecho. Y entonces viene el abogado y le da la opinión y le dice, mire, tal cosa. ¿Ah? Entonces ahora viene, ¿qué vale? ¿Qué es lo que debe valer ahí? Lo que vale ahí es lo que el ministro decida. Lo que el ministro decida. Él no sabe derecho. El que sabe derecho es el abogado, pero de todos modos, la opinión del abogado solo es una opinión. Entonces los dictámenes es una opinión. Entonces los dictámenes no son vinculantes. Que se les quede esas dos palabras, no vinculantes, que se les quede. Entonces, los dictámenes no son vinculantes. Que se les quede eso, no vinculante. Entonces, ¿qué significa no vinculante? Significa que la autoridad no tiene obligación de acatar el dictamen. No tiene obligación de acatar el dictamen, aunque lo esté diciendo el abogado. Aunque el abogado lo diga, él es médico, él no tiene obligación de acatar el dictamen. Por eso es que en el artículo que leyeron, dice, es prohibido tomar los dictámenes como resoluciones. Por eso decía eso, que es prohibido tomar los dictámenes como resolución. Resolución significa decisión. Entonces es prohibido tomar los dictámenes como decisiones. Ahora, ¿por qué es? Y con esto voy a terminar porque no quiero que se les entibie la cerveza, no quiero que se les va a entibiar, que ya no solo ya la pusieron a enfriar y la tienen ahí lista, pero no quiero que se les va a entibiar porque no hay nada peor que tomar cerveza al tiempo. Entonces, con esto voy a terminar y es, los dictámenes son opiniones técnicas. Y por eso decía el artículo 3, es prohibido tomar los dictámenes como resolución. La resolución es la decisión, ¿va? Como decisión. Entonces quiere decir que si el jurídico lo dijo, el que manda es el ministro y él decide si lo toma o no lo toma. ¿Por qué el ministro que no sabe nada de medicina
O sea, ¿por qué el ministro que no sabe nada de derecho, perdón, de medicina sí sabe, perdón, ¿por qué el ministro que no sabe nada de derecho puede ignorar un dictamen jurídico? ¿Por qué razón? Número uno, porque número uno es aquí en donde dice, porque el depositario de la autoridad es él, porque el que manda es él, porque la autoridad la tiene él. Lo que está aquí resaltado de aquí, esto de gris, lo que está resaltado de gris, ¿verdad? Porque la autoridad es él, el que manda es él. Si él le hiciera caso, si la ley lo obligara a hacerle caso a lo que dice el jurídico, entonces el que mandaría sería el jurídico. Entonces, por eso es que no le debe hacer caso. Es decir, lo recomendable, lo aconsejable es que el ministro le haga caso a lo que dice el dictamen. Eso es lo recomendable. Pero el que manda es él. Entonces, el que toma la decisión si lo acata o no lo acata es él, porque él es el que tiene la autoridad. Número uno, por eso. Y número dos, porque el artículo 3 de la ley de lo contencioso dice que es prohibido tomar los dictámenes como resoluciones. ¿Por qué es prohibido eso? Porque el que manda es la autoridad, entonces no podemos tomar un dictamen como resolución, porque entonces le estaríamos quitando autoridad al ministro, a la autoridad, porque el que manda es él, ¿verdad? Y por último, tomen en cuenta la responsabilidad. Tomen artículo 155 de la Constitución, tomen en cuenta donde dice la responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos prescribe en 20 años. Tomen en cuenta esto, compañeros. Artículo 155. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos prescribe en 20 años. Quiere decir que a mí 20 años después me pueden reclamar, procesar y causar un problema por algo que pasó hace 20 años cuando yo fui ministro, viceministro o empleado público. Va. ¿Alguna duda, compañeros? Espérenme, solo voy a pasar lista. Voy a pasar lista porque solo hay 36 y lo voy a tomar en cuenta para los que no vinieron. Ah, no, 40 hay en este momento, ¿verdad? Aquí lo voy a tomar en cuenta. Solo déjenme ver. Permítanme un segundito para poder pasar lista y para los que no vinieron, no están acompañándonos el día de hoy.